todo el tiempo. Y eran cuadernos y cuadernos. De hecho, en la escuela había una biblioteca donde yo ponía los libros que escribía y mis compañeros los leían. Y dibujé y crear personajes y eso. Nuestra mente no se enferma, pero que no podemos sanar. Y fue hasta que una persona me dijo que yo tenía el aura verde, que es como un sanador natural, y que a veces uno se enferma para aprender que puede sanar. Ella solamente me dijo que ella me veía, que a mí me gustaba ponerme una capucha. Porque en otra vida era un monje que se ponía estas capuchas y que sanaba con las manos. Entonces yo interpreté, cuando ella me dijo esto, que me estaba tratando de meter en su curso. El tema es que después, cuando terminó esa sesión que tuve con ella, empecé a recordar con imágenes a este monje, que esto existe en otra realidad. Las sanaciones ya con las técnicas me han pasado un montón de cosas. Por eso me animé a hacer el curso, porque yo sé que funciona y que es real. Y más de una de las personas que está haciendo el curso, como que uno mismo se asombra de las cosas que suceden y que empiezan a pasar. Bien, hoy estamos en otro episodio más y te tengo que dar la bienvenida porque con este episodio vamos a inaugurar el portal del despertar. Si no lo conoces, seguramente que te estoy dejando información en la descripción. ¿Y por qué te digo que lo estamos inaugurando? Porque me voy a juntar con el primer instructor del portal del despertar y su pareja. No sé cuánto conoces de razas alienígenas, tampoco sé cuánto conoces de vidas pasadas, ni tampoco sé cuánto conoces de sanación y las diferencias. Ha pasado una cosa curiosa esta semana y es que todas las cosas que hemos hecho esta semana y esta semana pasada, diría que casi todo el mes, han sido relacionadas con sanación. Y es sorprendente, no estaba ni programado. En realidad nosotros estamos haciendo unos cursos y el que primero acababa, esto parecía una carrerilla, el que primero acababa lo publicábamos. Curiosamente salió el primero, el de Cristian. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque todo lo que hemos hablado este mes en este podcast está relacionado con sanación. En el podcast anterior habrás escuchado a Sylvie Tremblay, que pasó por aquí de sorpresa en Barcelona, viniendo de Canadá porque venía por Francia para abrir un portal de la conciencia. Es un podcast que te recomiendo, que seguramente que será el anterior o el anterior. Veremos el orden. Posteriormente, en un workshop que estaba pasando por este estudio con Yoga One, unos australianos aborígenes junto a una americana experta en yoga, según Jordi dice que es actualmente la mayor experta en yoga del mundo, viva. Y hemos tenido una charla y curiosamente ella nos estuvo hablando de cómo José, su pareja, que estuvo 25 años con los aborígenes australianos, le enseñó a sanarse comunicándose con la comida. Ese podcast es increíble. Y ahora estamos hablando con Cristian y Valeria, que tienen una historia que no te la vas a creer. No sé cuánto tiempo podremos dedicar este podcast para tu atención, pero te aseguro que cada minuto lo vale. Así que quiero darle la bienvenida a Cristian y Valeria. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Hace calor por ahí? ¿A que no? No, Eso es lo bueno de la comunicación. Estamos en diferentes hemisferios. Aquí estamos a más de 40 grados, es una locura, ha sido un récord increíble. Es el 3 caso de grados. que ayer, Andorra, ahí a 3 grados. ¡Guau! Mira la diferencia, o sea, es espectacular poder estar hablando el mismo idioma, pero estar a tanta distancia. Y yo diría que esto es casi, si tú lo piensas, hace 100 años, esto es casi conexión cuántica, directamente. O sea, hablar con alguien que estaba en la otra punta del globo a 40 grados de diferencia de temperatura es increíble. Incluso ayer ha sido récord en Andorra, habiendo en Andorra 39 grados. Imagínate, Andorra y Bariloche, pues están ahí los dos de punto de esquís. ¿Qué te ha parecido, Cristian, lanzar un curso?
A mí me encantó cómo quedó la edición y todo. La verdad que el trabajo fue extraordinario porque le da mucho cuerpo al curso y estaba muy bien editado, así que muy contento. Y aparte ya empezaron a recibir los comentarios de la gente que está haciendo el curso y ahí está la prueba de que está muy bueno y a la gente le gusta, así que muy contento, muy bueno. Qué bueno. ¿Y qué le pareció a Valeria hacer el curso contigo? No escuché la pregunta. ¿Qué te pareció a ti hacer el curso con él? Sí, me gustó, me gustó. Me gustó mucho. Tuvimos un montón de traspiés porque estuvimos aprendiendo cómo grabar, cómo hacer todas esas cosas. Entonces, fue un crecimiento para nosotros. Me gustó realmente. Me ha gustado esa palabra, con crecimiento. Si tú te lo pones a pensar, te la estaba haciendo esta pregunta porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo igual que vosotros. Aquí no hay más. Lo que estamos tratando de hacer es bajar un mensaje que no sabemos muy bien de dónde viene, pero tratar de poner a una comunicación humana y ponerle un poquito de neurociencia para aplicar ese mensaje. Todo lo que estamos haciendo estamos aprendiendo todos juntos. Así que tranquila, vosotros tecnológicamente y nosotros canalíticamente, se podría llamar, canalización en mente. Sí. Cristian, tú eres artista y también terapeuta holístico, igual que Valerie. La pregunta que te tendría que hacer, ¿crees que al ser artista fue lo que te ha activado la canalización o crees que ha sido otra cosa? Mira, en realidad yo tenía 8 años y vivía encerrado en mi casa dibujando y escribiendo todo el tiempo. Y eran cuadernos y cuadernos. De hecho, tenía unos libros escritos porque escribo mucho y, y en la escuela había una biblioteca donde yo ponía los libros que escribía y mis compañeros los leían. Y los libros tenían cosas dibujadas también. Pero como siempre escribí y dibujé y crear personajes y eso. Y hoy, aquí, yo sé que puedo decir que son canalizaciones. Porque yo con 8 años, ¿de dónde sacaba la información, las ideas? O sea, yo leía igual, pero hay muchas cosas que yo no sé de dónde venían. Y en esa época, estamos hablando, yo nací en el 74, así que en esa época no existía esta como conciencia de que existe canalizar, que de la que estamos hablando ahora, ¿no? Y en esa época era, ¿qué imaginación? Yo no sé si la imaginación, y por cosas también que pasan con ella, con sus libros, eh, es como que me doy cuenta que son canalizaciones. Porque ella escribe, por ejemplo, de un personaje y después escribe otra cosa que no tiene nada que ver, pero resulta que después se unen. Y se unen de una forma tan perfecta que vos decís, o tiene un cerebro privilegiado o esto existe en otra realidad, ¿no? Es esto, me parece. Y lo que vos decís del arte es tal cual. El arte nos conecta con otros planos. Hace como esta conexión de traer a la realidad concreta nuestra de todos los días algo que está en planos sutiles. Y en el proceso de Qué creación, bueno. a mí me pasa que conscientemente creo cosas, pero aparecen otras que yo no sé de dónde vienen. Me ha pasado eso también. Qué bueno. ¿Y Valeria, a ti también te pasa? A mí, sí, me pasa desde siempre también. Yo siempre decía, antes de saber todo esto de las canalizaciones, que yo tenía la virtud de darme cuenta de las cosas. Yo me doy cuenta de las cosas antes de que sucedan. Me doy cuenta de cómo es una persona, me doy cuenta de qué está pensando, me doy cuenta. Y bueno, sí, me pasa también desde que era muy niña. Mira vos. Ahora voy a hablar un poco argentino porque se me va a pegar rápido, aunque llevo la vida entera sin hablarlo, pero cuando hablamos, pues se me pega, ya que viene de toda la familia. Yo te puedo contar que ahora mismo estoy rodeado de aproximadamente 150 cuadros. Ahora mismo. Este es el estudio creativo de Jordi
y tengo cuadros por todas partes que quizás en esta cámara no se está viendo. En la cámara de aquí detrás veis un cuadro. Este cuadro que está aquí es enorme. Como lo estás viendo, tiene toda la pared. Pero hay un montón, o sea, hay una hilera enorme aquí de cuadros apoyados por todas partes. Y incluso en el podcast se ven algunos que parece que están en la pared o tapando la pared o que es pintura de la pared. No, son cuadros enormes. Y Jordi es un artista. Y cuando entré en este sitio, parecía un almacén, te lo cuento, porque un artista no es que sea algo ordenado, no es una persona ordenada ni mucho menos. O sea, tiene pintura por todas partes, cuadros por todas partes, etcétera, y pinta así en un agujero, se pone en un caballete, tira pinturas y yo estaba pensando, ¿aquí vamos a filmar el podcast? Pues no sé cómo lo vamos a filmar, o sea, encima de esos dos caballetes y cuadros. Y me quedé 5 minutos aquí hablando con él y le dije, sí. Y sentí esa energía de la creatividad. Creo que esa energía se siente, por ejemplo, cuando vas a un concierto de música mucho más claramente. Pero lo mismo lo sientes cuando están pintando. Si tú vas a una clase de arte, yo he hecho Bellas Artes 6 años, porque mi madre es profesora de Bellas Artes, es escultora y ha enseñado Bellas Artes y escultura pues yo qué sé, como 25 años de su vida. Y si tú vas a una clase, si tú te lo pones a pensar, esa clase está en coherencia. Y esa clase transmite la misma o similar paz a cuando entras, por ejemplo, en un recinto religioso. ¿Has visto que cuando entras en, no sé, en una iglesia, por más que estés visitando una catedral de cualquier parte del mundo, tu frecuencia baja? Pues aquí notábamos que nuestra frecuencia se alineaba con la conciencia. No sé cómo explicarlo, quizás es porque la creatividad de Jordi viene arrastrada de 25 años de dedicarse al yoga, y es un yogi que se ha iniciado en el Himalaya, que ha estado con los tibetanos, que ha hecho cosas pues que quizás para muchos serían muy sorprendentes. Ayunos extremadamente largos, eh, iniciaciones como puede ser el Merkaba y otras cosas que él ha practicado. Y te lo estoy haciendo como referencia para ver si haces algún anclaje con algo que te haya pasado en tu vida mientras estamos teniendo esta conversación. Si cuando veías que tú estabas pintando, notabas que quizás la mano no era tuya, que quizás alguien te estaba utilizando para expresarse. ¿Te has pasado eso? A mí lo que me pasa es más cuando escribo que cuando estoy dibujando. Porque lo que yo dibujo son imágenes que ya están en mi cabeza. El tema es que las imágenes muchas veces no sé de dónde vienen. O sea, las imágenes vienen. A veces son sueños también, que he tenido y los anoto. Al anotarlo automáticamente eso ya tiene imágenes. Entonces, al dibujarlo yo puedo plasmar lo que estaba en mi mente y entonces lo puedo bajar al lápiz. Pero eso funciona más a nivel de imagen. O sea, es una imagen que viene y yo la transmito en el papel, digamos. Y le he dedicado una buena parte de mi vida a perfeccionar el dibujo como para que tenga sustancia y como para que si yo necesito que tenga calidad fotográfica el dibujo, que lo tenga, ¿no? Que de hecho lo que estoy haciendo en el libro es eso, que tenga calidad, o sea, se nota que está pintado, pero que sea todo muy real. Esa es la idea. Pero me pasa cuando escribo, esto de que baja información y que de repente digo, uy, pero ¿y esto cómo hice para escribirlo? ¿Cómo vino? ¿No? Con la escritura me pasa. Qué bueno. Y Valeria, ¿tú notas que cuando él escribe o pinta, notas algún tipo de energía diferente? En general él no pinta donde yo estoy. Así que ¡Ah, amigo! nosotros Qué para trabajar interesante. o para hacer las cosas que hacemos nos separamos. Entonces cada uno tiene su burbuja. Pero por ejemplo él cuando hace caricaturas entra como en un trance.
Y va en automático haciendo y hace unas cosas maravillosas. La gente siempre, vos ves que se sientan delante de él y cuando se levantan son otras. Se transforman. Son tan felices cuando él les da eso que lo hacen en 5 minutos. Que es maravilloso ver cómo la energía se mueve. Acabas de dar en el clavo. Esto es lo que quería tocar ahora. Bueno, vamos a empezar con las cosas realmente interesantes. Cristian, a ver, ¿por qué crees que sanas? Y te lo pregunto, ¿por qué crees? ¿Crees que es por algo que ha pasado en esta vida? ¿Crees que es por conocer a Valeria? ¿Crees que es por algo que te ha pasado en la niñez? ¿O fue justo cuando te lo han dicho que ha pasado en otra vida? Yo creo que es una mezcla de algunas cosas. En parte, o sea, en realidad lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que nuestra mente nos enferma, pero que no podemos sanar. Y fue hasta que una persona me dijo que yo tenía el aura verde, que es como un sanador natural, y que a veces uno se enferma para aprender que puede sanar. O sea, y esa persona es la que me dijo que yo en otra vida sanaba con las manos. Entonces fue ahí donde empecé el camino de hacer como, o sea, adoptar como ciertas técnicas para sanar. Pero que en realidad la sanación viene conmigo hace mucho tiempo, o sea, es como una parte ya incorporada, una energía es. Que esa energía está en todo lo que yo hago. O sea, cuando yo hago mi arte, está esa energía sanadora. O sea, cuando yo he estado en la calle 27 años dibujando a la gente, la he estado sanando también. Y, o sea, y lo fui descubriendo a medida que primero me sané a mí. O sea, yo sé que es cierto, porque por ejemplo, tengo 2 hijas, 2 nenas sanas, y los médicos en su momento dijeron que eso hubiera sido imposible. Entonces, ahí están las pruebas de que existe esto de la sanación. O sea, a mí me gusta la experiencia donde yo puedo contar cosas que tienen su base en la realidad, que todos podemos ver, ¿no? Que se puede percibir, porque si no son palabras o ideas o fe, ¿no? Pero algo concreto, y pues bueno, con las sanaciones, ya con las técnicas me han pasado un montón de cosas. Por eso me animé a hacer el curso, porque yo sé que funciona y que es real. Y más de una de las personas que está haciendo el curso, como que uno mismo se asombra de las cosas que suceden y que empiezan a pasar, ¿no? Esa es una de las cosas que pasan. ¿Y cómo descubriste esto de en otra vida? Que ya lo acabas de nombrar, yo lo sé por encima, pero ¿cómo fue eso que te dijo esa mujer? Ella solamente me dijo que ella me veía, que a mí me gustaba ponerme una capucha. Porque en otra vida era un monje que se ponía estas capuchas y que sanaba con las manos. Y que tengo el aura verde y que es la sanación. Eso es todo lo que ella me dijo. Y que bueno, que ella daba unas técnicas de sanaciones, ¿no? Entonces yo interpreté cuando ella me dijo esto que me estaba tratando de meter en su curso o en las cosas que ella hace. El tema es que después, cuando terminó esa sesión que tuve con ella y vuelvo a mi casa, empecé a recordar con imágenes, esto que yo contaba de que me vienen como imágenes, con imágenes a este monje que estaba en un barco y que había una persona remando delante de él. Para mí, la persona que remaba estaba como que me daba la espalda. Y del lado de la derecha sale un cocodrilo, o sea, el sol está de frente, o sea que yo a esa persona no la veo bien, pero sale un cocodrilo y me muerde la pierna. Y esa persona, yo veía como que se movía muy rápido y le pegaba con el remo al cocodrilo, ¿no? Pero bueno, lo curioso de esta escena es que como me impactó, se la conté a mi papá. Empecé a relatarle a mi papá todo esto que yo estaba viendo. Y él, en ese momento, me dijo que estaba recordando lo que yo le contaba, pero que lo veía todo distinto. O sea, que yo le describía cómo era el ambiente y me dice, ese terraplén que me decís que está a la izquierda, en realidad está a la derecha, el sol no está adelante, sino que está atrás. Y yo estoy de frente, me explica que él está mirándome
ahí sentado y ve cómo sale el cocodrilo del agua y que por eso le pega con el remo, porque lo tiene adelante de él. Lo que yo interpretaba que se daba vuelta, él me explica que en realidad está de frente, porque estaba remando de espalda. Y es como que ahí me di cuenta que estaba mi papá ahí conmigo. Y que además estábamos compartiendo esa situación. Y cuando los dos recordamos esto, continuaron las imágenes y recordé llegar al pueblo donde era como un poblado con chozas, muy, muy precario todo. Y había como un muelle así rudimentario y había unos nenes jugando ahí. Era como una misión, donde este monje hacía su misión jesuítica, ¿no? Y había como un médico en ese pueblo que cuando todos gritaban que había una persona que estaba llegando herida, se acercaron todos ahí al muelle. Yo venía agarrándome la pierna y entonces cuando me lavo la herida con el agua, ahí en el muelle, cuando saco las manos no hay más herida. Y este médico es como que le agarra una emoción porque dice, yo sabía que tenía que haber algo más que todo esto. Y a partir de ese momento este monje empieza a sanar a las personas del pueblo, pero no es una sanación mágica, no es que pone las manos y ya está, sino que les explica cosas a las personas que tienen que transformar en su vida para que la enfermedad no regrese. O sea, como decir, yo te puedo quitar la enfermedad, pero si Como vos no haces guiando. claro, si vos no haces determinadas cosas, la enfermedad regresa, porque la enfermedad está en la persona. No es una casualidad que sucede, no es mala suerte. Y, y después una cosa importante que puedo decir de esto es que entiendo que las personas, las almas, cuando reciben un shock, cuando viven una experiencia fuerte, es como que quedan unidas. O sea, en esta vida era mi papá y mi abuelo, pero en ese momento no. Cuando ocurrió eso era el señor que remaba y el médico del pueblo. Pero esa situación donde ellos vieron la sanación adelante de ellos, o sea, esta persona que remaba vio claramente cómo el cocodrilo me había lastimado y cuando yo saqué las manos no había más herida. Y yo creo que ese shock generó la unión, como que dijo, quiero continuar vidas con esta persona, que quiero entender, quiero aprender qué pasa con esto. Y al médico le pasó lo mismo. Y bueno, y ese médico que es mi abuelo, en esta vida es una de las primeras personas que apareció como guía sanador, que me ayuda en las sanaciones. Así que bueno, eso creo que es importante de todo esto. Wow. Y cuando tu padre estaba recordando esto, ¿lo hacían mientras hablaba contigo? ¿O entró en trance? ¿O fue en un sueño? ¿Cómo fue? No, fue ese momento. Mientras yo le contaba, porque el tema es que cuando yo empecé a hablarle de esto, él ahí le vinieron también los recuerdos. Que es lo mismo que me pasó a mí cuando India, esta señora, me dijo que ella solamente me dijo que usaba una capucha y que sanaba, era un monje que sanaba con las manos, no me dijo nada más. Después me vinieron las imágenes, como un recuerdo muy antiguo, pero como fue algo muy chocante, muy, muy, muy importante, ese recuerdo está. Entonces se despertó y yo al contarle esto a mi papá le pasó lo mismo que a mí, pero así, como, no, pero me estás contando esto y está todo al revés, todo invertido. Entonces yo creo que fue eso, o sea, en ese momento. ¿Y a partir de ahí que tu mente empezó a recordar cada vez más? ¿O hiciste algún tipo de meditación para entrar en ese punto? No, yo en ese punto donde yo estaba, porque todo esto en realidad es nivel de conciencia. Yo en ese punto donde estaba, para mí era todo nuevo y yo estaba más preocupado por la enfermedad que yo tenía. Entonces Claro. ahí fue donde yo empecé también las cosas, como las técnicas de sanación. O sea, una vez que yo entendí que me vinieron esas imágenes y lo comprobé con mi papá, ahí sí fui a verla de vuelta a Inge y le dije, sí, yo quiero aprender. Igual ella me enseñó algunas cosas, otras las fui como investigando por mi cuenta, otras me llegaron, o sea, esto fue hace 20 años más o menos. A ver, fue en 2002, fue en el 2002 más o menos que yo la conocí 22 a ella. años. Entonces pasaron 22 años. O sea, en 22 años es como que tuve experiencias, como otras cosas que vinieron, cosas que están pasando ahora también, que se aplican distinto en las sanaciones. O sea, es como que es todo como que fluye, todo tiene movimiento.
Justo lo que me contabas es que parece que la sanación te abre canales. Esto lo comentamos en Neurohacking Method muchas veces, enormes veces. Estamos haciendo los live cada domingo para demostrar que lo que estamos haciendo con las personas es sanarnos en grupo. Cuanto más seamos, más fácil y más profunda es la sanación. Y es Sí, algo que recién ahora algunas personas lo empiezan a experimentar después de que han venido pues 2 o 3 domingos, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas protecciones en la cabeza, muchas. Llámalo creencias limitantes, llámalo sesgos cognitivos, llámalo bioquímica, llámalo alimentación que no es demasiado consciente, llámalo que estás comiendo azúcar, llámalo pues lo que sea, ¿no? Tú tienes capas de protección, tus hábitos que no te están llevando por el sitio adecuado y tal. Pero, claro, tú me estás comentando que quizás eso es que ya estaba como en nosotros escrito. Es decir, como yo tengo que sanar algo y a partir de la sanación aparece mi evolución, pues me voy a meter toda la porquería junta y si la supero, aprendo. Si no lo supero, pues, macho, es que me lo tengo que llevar para otra vida. Entonces, ¿crees que el monje se llevó algo para otra vida buena entonces? Porque a veces estamos hablando del karma, haces algo malo que te va a venir peor, ¿no? Y después estamos hablando del dharma, que es una palabra que me gusta muchísimo más, que es que haces algo bueno y te va a venir algo mejor. ¿Crees que ha sido eso? Al empezar este monje a sanar a otras personas, ¿lo ha llevado hasta la realidad actual? sí, la historia loca de este monje, que esta visión que tuve fue, como te decía, debe haber sido 2002 más o menos. Pero 2021, 2022, tuve, cuando fue todo el tema este del encierro, tenía un amigo que después no nos dejamos de hablar, que él estaba a favor de todo lo que estaban haciendo para combatir todo esto que estaba pasando. Y discutíamos. Y descubrí que yo lo conocía de otras vidas a él. Lo cuento porque tiene que ver con lo del monje. Eh, ¡Qué bueno! Resulta que éramos como chamanes de una población indígena y estaban alegres porque estaban llegando los dioses. Y yo canalizaba que no eran dioses. Y yo les estaba advirtiendo. Les digo, vienen a robar, vienen a saquear, no son dioses. Y entonces me excomulgaron, me echaron. Otra vez, yo tengo como heridas de no pertenecer al clan. Y porque yo estaba hablando mal de los dioses. Entonces me fui, me autoexilié yo y creo que me siguieron 2 o 3 personas más que estaban de acuerdo con lo que yo decía. Y bueno, y me fui a un lugar recóndito, perdido, del norte, no sé bien a dónde. Un lugar que había una selva y agua, bueno. Y después, bueno, sabemos lo que pasó. Llegaron los conquistadores, todo lo que fue pasando con las conquistas. Y yo ya, ese chamán ya era anciano y llegaron a donde yo estaba. Y, y tengo una imagen muy vívida de estar con unos niños ahí y yo les decía, escóndanse, escóndanse. Pero ya nos vieron, ¿no? Me vieron a mí, porque venían de lejos y, con unos caballos y yo hacía que esos nenes se escondieran y yo me quedé ahí en ese lugar. Y cuando vino estos hombres blancos, hay uno que se baja del caballo y viene corriendo hacia mí con una espada y yo empiezo a correr hacia el agua. Y no tenía dónde ir porque estaba el agua nada más. Y en ese momento ese colonizador como que me corta, me rebana el cuello. Y mientras este chamán se va desangrando en esa agua, dice, yo me prometo a mí mismo que voy a regresar a este mismo lugar en otra vida. Y cuando entre en contacto con esta sangre, en esta agua, voy a recordar quién soy y voy a recordar mis dones. Y vidas posteriores, cuando este monje se lava la herida con el cocodrilo, o sea que lo mordió el cocodrilo y se lava la herida en esa agua, recupera sus dones que tenía cuando era chamán. Y ese ¡Oh, monje, wow! y ese monje curiosamente deja la religión. O sea, él cuando empieza a sanar con las manos no cree que es Dios, no, porque recupera su conciencia de quién era antes.
¡Wow! O sea que llevas varias vidas con este truquillo. Porque está en mi energía. Con este hack a esta realidad llevas varias vidas. Sí. ¿Y cómo conociste a Valeria entonces? ¿Ella estaba siendo una paciente? No, ¿Tú No. era un partner de sanación? ¿Qué fue? no, nada de eso. Nos ¿Era en conocimos otra por vida una app. que estaba al lado del monje? No. ¿Querés ¿Querés contar contar? vos? Bueno, cuento yo. Yo soy de otra provincia, soy de Santa Fe. O sea que estoy a 2000 kilómetros de Bariloche. Casi al lado. Cuando un año antes de que nosotros nos conociéramos, yo tomé el Munaiki, no sé si conoces. Son ritos chamánicos. No. En esa formación tenés 3 meses de meditaciones diarias. Yo en esas meditaciones empecé a ver cosas. Y a partir de ahí empecé como a tratar de hacer un cambio en mi vida. Mi vida era bastante rutinaria. Entonces dije, mis amigas me empezaron a decir, tengo una amiga en Estados Unidos, me dijo, ¿por qué no te venís a vivir para acá? Y después tengo otra amiga que me dijo, mejor vámonos al sur. Y yo le decía, sí, ya voy a... Bueno, pasaron cosas, resumiendo, hasta que me decidí venirme al sur, porque empecé a ver, a tener como recuerdos. Entonces fui a hacerme abrir registros akáshicos con una amiga que había estudiado conmigo y esperé que ella me dijera qué era lo que yo había visto. Yo no le dije lo que yo vi. Le dije, decime qué ves, porque yo estoy teniendo sueños y veo cosas en meditación, quiero saber si son reales. Y sí, ella me empezó a decir todo detalladamente, sin que yo le dijera nada. Entonces dije, bueno, acá hay algo. Entonces me dijo que tenía que venirme al sur, que me convenía venirme al sur y que lo iba a encontrar a él. Me dijo, incluso vas a convivir. Wow. Yo, una persona que llevaba 20 años sola. Yo no pienso convivir con nadie, le dije. Estás loca. Y en la primera semana, mi amiga la que vino conmigo me dijo, bajate tal aplicación. Pero no, le digo, no, sí, eso no. Bajátela. Dice, de alguna forma tenés que conocer gente acá. Bueno, me bajé la aplicación. Y yo no tolero a nadie, soy una persona así bastante desagradable en ciertas cosas. Y cuando él me habló, me dijo hola. Yo dije, él es. Entonces yo le dije hola y tardó 2 meses en volverme a hablar. Tuve esos 2 meses esperando con esa aplicación ahí que me molestaba, pero esperando que él me volviera a hablar. Entonces, cuando me volvió a hablar, enseguida le di el WhatsApp y nos pusimos a chatear y pasó una semana hasta que nos conocimos. Yo lo sentí acá, que era él. Y bueno, así nos conocimos. O sea, ya estamos haciendo una promo tremenda. Si estás solo, ponte en una app, conecta con tu interior, que fijo que aparece tu alma gemela. Es una cosa rarísima. Imagínate, esto sería... o sea, este cortito para una app como Tinder sería un pelotazo. O sea, Sí. imagínate, venderías lo de En el Dios. caso de que fuera Tinder. Pero Claro, no. pero lo que quería decir con un poco de gracia es que a veces las cosas nos pasan por delante y no le prestamos demasiada atención y son cosas que pueden cambiarnos la vida. Sí, yo igualmente. Y a veces la vemos claro, ¿no? Sí, a mí me pasa que soy muy mental. Entonces, antes de creérmelo, siempre estoy buscando comprobaciones. Todo el tiempo estoy Ya somos buscando dos. comprobaciones. Entonces, por eso fui a mi amiga que me abriera registros. Después de eso, aparte, pedí 1.000.000 de señales que llegaron. Señales raras, cosas que no podían ser.
Y llegaron. Entonces me terminé viniendo. O sea, que hiciste 2000 kilómetros a la semana de estar hablando con él. No, hablé con él ya estando acá. Hice los 2000 kilómetros antes. Yo me vine a ciegas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Y tú, Cristian, Sí. sentiste lo mismo? ¿O te va a pegar? Cuidado con lo que dices. No, yo lo cuento que me pasó a mí de este lado. De este lado tuve que hacer un trabajo porque yo siempre que elegía mis parejas, las parejas que he tenido, incluyendo la última, con la que tuve las nenas, siempre fueron muy como posesivas, tóxicas. He vivido situaciones complicadas, digamos. Y ya la última fue más complicada. Entonces ahí descubrí que de alguna manera yo estaba atrayendo a esas personas a mi vida. Y entonces le hice una carta al universo. Al universo le dije, yo ya no necesito más vivir estas experiencias con estas personas. Porque no es lo mismo decir no lo quiero más, a decir no lo necesito más. Cuando vos tomas conciencia que lo necesitabas para evolucionar y para aprender, pero decís ya lo aprendí, muchas gracias. Entonces le hice una carta al universo donde yo soltaba el tema de las parejas. Digo, yo siempre que elijo una pareja, elijo mal. Y no vienen a mi vida las personas que yo necesito para evolucionar. Entonces, ya lo aprendí, muchas gracias, me quedo solo, lo suelto y te lo dejo a ti, que sabes más que yo. A los 15 días vino Valerio, que yo hice esa carta. Es como un corte de pacto, sería. Y por eso sé que funciona, por eso sé que es real. Y con Valeria, la prueba real de esto es que nuestras cartas natales son un 98% iguales. O sea, es como si dijeras que somos como almas gemelas o algo así, como si fuera la misma alma en distintos cuerpos. Que además, cuando nos Como que tenés el mismo encontramos, ADN. ella me ADN contó álmico. ella me contó los sueños que ella tenía y yo no solamente le dije que yo tenía los mismos sueños, sino que además yo los había dibujado. Entonces lo que ella me estaba contando, yo digo, mira, yo acá lo tengo dibujado. Entonces yo le empecé a mostrar los dibujos. ¡Qué loco! O sea, tú piensas, ella es como yo, ¿no? Que necesita pruebas para todo. Y entonces, cuando tú veías los dibujos, ¿eso Y te él me dio parecía las una pruebas. prueba? Están las pruebas. Y las cartas natales también. Están las pruebas, sí. Tú fíjate, acabas de decir algo muy rápido, pero que es muy impactante. Yo no le voy a hacer hincapié para que si me estás mirando en el vídeo, tires para atrás un minuto de lo que acaba de decir. Te voy a hacer parar el vídeo porque te has quedado, seguramente que te lo has saltado. Entonces, cuando empezaron a conocerse, que fue la locura de los 2000 kilómetros de cambio de vida, ¿esto pasó hace mucho tiempo? 6 años, o sea, antes del bichito. Yo tengo que decirte que soy una persona muy inquieta. No es que el podcast hable de mí, sino que hay muchas cosas que concuerdan entre nosotros y por eso con Cristian estuvimos hablando bastante. Una de las cosas es que, como os ha comentado, la persona del barco es su padre. Y fue la persona que le ayudó a recordar este tema de la sanación. Yo cuando me he roto la columna, fue mi padre que me ha enseñado una técnica para sanarme y no quedarme con unas ruedecitas, ¿no? Y la segunda, en realidad hay muchas más, pero las segundas que se han nombrado aquí, es que yo soy una persona hiperagnóstica y dentro de mi agnosticismo me la paso leyendo y aprendiendo como es surreal. Yo pensaba que mi padre tenía una enfermedad de aprender tanto y me parece que yo la heredé porque mi padre, yo lo llamaba Google antes de existir Google. Él le dice 3 palabras y ya sabe todo, ¿no? Y parece que yo
pillé el mismo defecto o virtud y me la paso aprendiendo a un ritmo acelerado. Puedo leer, no sé, un libro en un día y cosas así. Más que leer, lo escucho en audiolibro y me tomo las notas, porque me gusta más audiovisual. Y una de las cosas que pasaron hace, pues no sabría decirte si fueron 3 años, diría que fueron 3 años, ya estaba el libro escrito de Neurohacking Method, el de Despierta tu poder mientras duermes. Lo escribimos, pero para cuando tú escribes un libro o cualquier cosa que quieres llegar a un mensaje, como por ejemplo el vuestro, necesitas un altavoz. Ahora puede ser el altavoz este podcast o puede ser el altavoz una red social. Y en ese momento estábamos todos encerrados, así que el único altavoz que había era la red social. Y no solo que estábamos encerrados, yo estaba casi exiliado. Estaba odiando las ciudades y nos fuimos con mi pareja, nos fuimos a 500 kilómetros de Barcelona con 70 vecinos y no había nadie más. Eran 70 vecinos muy guay, ¿no? O sea, estabas en un sitio muy bien, pero que no había relaciones sociales. Entonces yo tenía dos complicaciones. Una, hacer hacer llegar el mensaje a las personas correctas y no tenía ni siquiera amigos alrededor. Y la segunda, hacer relaciones sociales porque esto me estaba afectando a mí, que yo soy una persona muy social. Y empecé a tirarla a las redes sociales. Más allá de eso, un año anterior había tenido una visión de escribir, de que había escrito un libro y que ya el libro había sido un éxito. De hecho, esta historia porque acabé con un vídeo de una persona que decía: si lo estás intentando por un camino y ves que todas las veces que lo intentas algo aparece que no pasa, seguramente tienes un contrato álmico. Y yo decía, bah, ¿qué voy a tener un contrato de qué? Si yo ni reencarno. Pero hice y sí. Mira, creo que es uno de los vídeos más virales que tengo diciendo de que realmente nosotros nos hicimos viral en redes sociales cuando yo rompí los contratos álmicos. Y esto es absolutamente real. Pero es real, es como la vida misma. Es el caso de que es tan real que cuando me contaste la historia, dijimos absolutamente, mételo en el programa y en todas las personas que hagan acompañamiento en este curso de sanación, que reciban la posibilidad de rehacer los contratos sálmicos. Y lo está diciendo una persona agnóstica. ¿Qué quiere decir? Mirar, yo hice lo mismo que dijo Cristian. Lo mismo. Y le puse el y sí. Y sí es verdad, ¿no? Lo hice un día y dije, bah, yo creo que no pasó nada. Lo hice al segundo día, a la misma hora, hice lo mismo. Y dije, pues ¿sabes qué? Creo que los he roto. No sé qué he hecho porque solo estaba meditando, pero a mí me suena como que era real. Una semana después, 15 días después, esto lo he dicho, creo, le voy a Estrella, a mi pareja, y le digo, ya soy viral en redes. Y me dice, ¿cómo? Y digo, sí, no sé, soy viral en redes. Y me dice, ¿en qué red? Y yo digo, no lo sé, creo que en todas. No lo sé. 15 días después creé una cuenta de TikTok y a la semana teníamos 70.000 seguidores. Yo lo había intentado por todos lados, lo de ir a las redes sociales, y más que he tenido agencia de publicidad durante 15 años. Así que no es algo que digas es que no sabes hacerlo. No es tan fácil hacerse viral si no eres famoso o alguien te señala. Así que lo que ha pasado es un poco inexplicable. Y más allá de que tengo un crecimiento personal y espiritual muy grande o pequeño, como lo quieras ver, pero es mucha dedicación, ese hecho creo que ha marcado un antes y un después de un proceso concreto. Es decir, es como que tenía mi vida enfocada hacia otro sitio y cuando decidí cambiar la línea, no estaba yendo del todo bien. Entonces era como, vale, quiere decir que tú estabas marcada la vida para el otro lado. O sea, si tengo que tirar para allá, vamos a romper el contrato porque no me están dejando salir. Hay una cláusula de no te salgas de este trabajo, ¿sabes? No, permanencia, como los móviles. Cuando te contrata un móvil dice tener permanencia. Esto mismo que me estás contando, que ya os lo digo a la audiencia, en el curso que tiene en el portal del Despertar Cristian de Sanación,
que lo estamos incluyendo en el acompañamiento justamente por el impacto que tiene esto. Y ahora que llevamos ya 40 minutos hablando, vamos a ir a la parte más impactante. Cuando empezaste a saber vosotros que os conocíais de hace más tiempo. No. Yo. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Nosotros, cuando él me mostró todos esos... Bueno, aparte me pasaron otras cosas, porque yo llegué a la casa de él y ya la conocía. Entonces, yo ya la conocía. ¡Qué La había visto loco! como en sueños a la casa. Sabía que se entraba por la parte de atrás, una cosa rarísima. Y tiene todo bosque alrededor de la casa. Yo eso ya lo había visto. Entonces él, cuando llegué yo la primera vez a la casa, me mostró todos los dibujos que él tenía de esas cosas que yo había visto un año antes en las meditaciones del Munaiki. Entonces fue ¡Wow! como muy loco, realmente. Y bueno, después ¡Wow! hubo momentos en que soñamos. Él soñó partes de un sueño y yo soñé la otra parte de la misma historia, de cosas que nos ¿De qué iba la sucedieron en historia? otras vidas, sí. Yo de mi ¿De qué versión, y iba la él, o sea, historia? desde mi punto de vista y él desde él. No, ¡Wow! muchas Pero cosas. lo Entonces, que bueno, nada, enseguida ya nos fuimos a vivir juntos y todavía estamos acá. Fue como conocernos desde siempre. Lo que creo que vosotros entonces lleváis arrastrado esta evolución, ¿no? Es decir, de varias, se Sí. podría decir de varias vidas. No es que crea o deje de creer esto, porque es algo que no podemos demostrar, ¿no? O sea, yo te puedo decir, pues quizás estáis accediendo al mismo archivo de configuración del simulador este, o también te puedo decir que tenéis la misma programación adénica, o también te puedo decir que habéis pasado experiencias personales parecidas y os ha hecho rememorar cosas. Desde el punto Muchas. de vista psicológico vas a tener una respuesta, desde el punto de vista Sí. metafísico vas a tener otra, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué punto habéis dicho, vale, esto pues es real? esto ha sido así. Bueno, investigando, por supuesto. Pero esto existe, y el encontrar que esto que había soñado existía, y sí, entonces si yo estoy viendo algo que no sabía antes y lo estoy viendo en un sueño y busco en internet si esto existe y existe, entonces algo hay. Entonces eso es lo que me dio a mí la seguridad. Qué bueno. ¿Dónde os habéis visto? Por ejemplo, él tiene un recuerdo o un sueño fue cuando estábamos en Alejandría, en un lugar, o sea, él hacía tablillas, copiaba, ¿cómo era esto que hacías? Yo era como un artesano que me daban unas tablillas, eran como de arcilla y había que como escribirlas con cosas que estaban en otras tablillas. O sea, como que mi trabajo era agarrar unas tablillas y copiarlas en otras. Y tiene que ser, era muy milimétrico el trabajo. Y había gente que tardaba, yo era un niño muy pobre y ella era mi hermana. Había gente que tardaba por ejemplo, en hacer una tablilla de esas, una semana. Y yo tenía cierta habilidad manual y la hacía en 2 días. Entonces, cada vez me encargaban más trabajo para que yo hiciera. Y el recuerdo que tengo yo de esa situación es que en un momento dado a mí me secuestran, me llevan como una especie de prisión, porque querían que yo les dijera cosas que estaban en esas tablillas. Estaban buscando una información importante que estaban en esas tablillas. Pero yo normalmente no leía todo el material que yo copiaba. Yo me concentraba en copiar cada cosita, pero en verdad, no me quedaba mucho del material. Entonces yo no tenía mucho para... O no sabía qué significaba. O no sabía de qué significaba. La cuestión es que yo no sabía mucho qué era eso.
Y yo, bueno, yo a mi hermana la ayudaba porque ella también era pobre y yo le llevaba comida y estas cosas porque era más chica que yo. Y yo estaba angustiado cuando estaba en esa situación por ella, por mi hermana. Em, y bueno, después ese recuerdo sigue, porque después una persona que me ayudó a salir de ahí, bueno, y que en realidad era un engaño porque era para, como por las buenas yo no daba la información, querían saber si realmente yo la sabía, entonces era toda una cosa que armaron para ver si yo daba la información. Y al final después me matan ahí, me matan cuando descubren que no tengo la información. Y después de parte de ella me estaba buscando. Yo lo empecé a buscar, yo era una nena y lo empecé a buscar en ese mismo lugar. Y fui al lugar donde él hacía eso de las tablillas, nadie lo había visto. Y habían alacranes. Y salí. Que tú tenías un recuerdo complementario. Claro, entonces cuando yo salgo de ese lugar que era como un templo, en el piso había como unos alacranes chiquitos, de escorpiones, no sé cómo les llaman allá, amarillos. Escorpiones. Una cosa rarísima, yo nunca vi. Los que conozco son marrones. Bueno, en ese lugar hay de eso. Yo después busqué y había. No es solamente eso. Yo cuando vi esto en el piso me miré los pies y vi las formas de las sandalias y la ropa. Y busqué en internet y era así la ropa y las sandalias. Fue como muy loco. ¿Y esto era a través de meditaciones, sueños? Esto fue un sueño. Un sueño. ¡Wow! ¿Hace mucho tiempo o ya estabais juntos? Estábamos juntos ya. Yo cuando tuve el primer O sea, que empezaron a conectar. Sí. Yo cuando tuve el primer sueño... ¿Tú cuando no tuviste el estaba primer ahí. sueño? A él ese sueño lo tuvo antes de verme. Y yo el sueño lo tuve después de que nos juntamos. Hay una de las cosas que pasan y están estudiadas por la ciencia que lo hace el cerebro, que son los anclajes. Nosotros en neurohacking lo utilizamos mucho. Un anclaje, por ejemplo, un mentalista lo puede utilizar, un hipnotizador lo puede utilizar para grabarte un patrón y que cuando dice una palabra clave tú activas eso en la memoria. Por ejemplo, un recuerdo puede funcionar, por ejemplo, con un olor. Tú cuando hueles no sé qué tipo de material, dices, me hace acordar a unas vacaciones que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy probable que lo que me estéis contando hayáis activado ese anclaje de unos recuerdos que no están en la bioquímica, sino en esa malla energética, ¿no? Es decir, me has dicho algo, ¿sabes? Mira, lo voy a poner como otro ejemplo. ¿Sabes cómo cuando te sacas fotos y tú no tienes ese recuerdo en la cabeza, pero de repente ves la foto y dices, ¿te acuerdas cuando estábamos aquí haciendo esto, comiendo con tal y haciendo... Y tú ese recuerdo ni sabías que estaba ahí. ¿Creéis que ha pasado algo así? Sí, es probable. Es probable. Sí, con lo del Wow. cocodrilo Y pasó lo ahora, mismo también. exacto. O con lo de sanar, ¿no? Mm. Y ahora, ¿de hace cuántas vidas os habéis visto juntos? No podemos tener Muchas. idea. Son muchas, sí. Pero incluso tenemos Es que la recuerdos cosa... de vidas donde no éramos humanos. Sí, tenemos recuerdos de vidas donde no éramos humanos. ¡Wow! Yo tengo que decir que tengo admiración por las estrellas desde que tengo memoria. Y desde que tengo memoria que he pensado que es imposible que estemos solos en este universo. Imposible. O sea, los cálculos matemáticos serían... La probabilidad es 0 de que haya otro ente que tenga formas parecidas a la nuestra o capacidad de comunicación inteligente, o etcétera, etcétera. Y soy un fan de los ovnis desde muy pequeño porque teniendo un padre ingeniero aeronáutico y que fabricaba aviones, ya te podrás imaginar que los ovnis estaban como parte del diseño de la generación de nuevos aviones, ¿no? El estudio de esto. Así que la ufología, o como quieras llamarlo, me apasionaba mucho. Y yo creo absolutamente que si existe este proceso de reencarnación,
Y por eso voy a hacer el y sí, el mismo que de los contratos. Si existe un proceso de reencarnación, es muy probable que en este planeta seamos una mezcolanza de razas y que estamos aquí para hacer un entendimiento o simplemente como un juego divertido de un pasatiempo de la reencarnación. Y tiene la lógica del mundo de que todos olvidemos la memoria, porque imagínate que te pille una raza que tiene poderes con los ojos y te tira rayos, o otro que hace telequinesis, o uno que levita. Esto sería un planeta del caos. Entonces han dicho, pues mira, le vamos a dar todos los poderes iguales a todo el mundo, y si lo recuerda, pero que va a ser un poco difícil, porque recordar un sueño es imposible, pues si lo recuerda, pues total, no va a tener la bioquímica para hacer eso. Pero resulta que sí, y vosotros me estáis diciendo que tienes recuerdos de otras vidas pasadas, que no erais humanos. ¿Y qué erais? Reptiles. Reptiles. ¿Y solo reptiles o habéis pasado más especies? Yo recuerdo eso nada más, pero en distintas etapas evolutivas, de ser animales a ser ya humanoides. Interesante. ¿Eso quiere decir que no era en el planeta Tierra o era en el planeta Tierra o...? Yo No creo que podría no lo decir sabéis. que era acá. Yo creo que no era el planeta Tierra porque en mi recuerdo, nosotros, por ejemplo, en la misma época, por momentos yo estaba embarazado, tenía las crías y en otros momentos las tenía ella. Cambiábamos de Es como de que sexo. cambiábamos de Oh. sexo por etapas y además éramos reptiles pero quedábamos embarazados. Reptiles mamíferos. Como reptiles mamíferos. Y esto que estoy contando aquí en la Tierra no existe. Entonces es Oh, probable... reptiles mamíferos, qué locura. Reptiles mamíferos y con el sexo intercambiado. O sea, como que Hermafrodita. por Claro. épocas, exactamente, por épocas, sí, hermafrodita. Yo creo que eso también hizo que podamos trabajar distinto nuestras energías masculinas y femeninas, ¿no? Que por ese motivo es que es como que puedo tener como intuiciones, pero también la parte donde voy a buscar, donde voy a generar, ¿no? O sea, como trabajar estas dos energías, encontrar equilibrio sería. ¿Y erais unos reptiles malos o buenos? Porque aquí parece que los reptiles, por lo poco que he escuchado, tienen polaridades. Aquí hay mucha gente que piensa que... Y anda, que no he visto vídeos conspiranoicos por ahí de expresidentes de gobierno de Estados Unidos, es un reptil que está manipulando la élite, y anda, que no hay de gente hablando de cosas así. Sí, porque hay el Que los concepto reptiles son los que nos controlan. claro, de ¿Cómo? reptilianos que son están por encima de nosotros controlando todo esto. No estamos en eso. Es como que eran Incluso vidas hay películas. en otros planetas, de entonces eso. eso no sucedía. No ¿Te eran... acuerdas de V? La serie V. Sí. En Argentina era súper famosa. Me encantaba. ¡Buah! Es tal cual eso, ¿no? Que venían los seres, se camuflaban entre Claro. los humanos y venga a entrar en la élite y dominar el planeta, ¿no? Sí. Eso En se vuestro dice. caso no era así, ¿no? Eran No. reptiles buenos, entonces. No, ni buenos ni malos. No había ese sistema. O sea que debe haber entonces Era más una sistemas sociedad solo de reptilianos. reptiles, no había un sistema de otros que sean esclavizados, como se supone que es acá. Lo más Después igual probable es que... yo tuve recuerdos así de mi familia, digamos, galáctica, donde hacían esto de empezar a conquistar planetas y todo eso. Y ahí es donde yo les di la espalda, porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y ahí quedaron también heridas de traición, o sea que yo sentí también que los estaba traicionando a mi propia especie. Y heridas de no pertenecer al clan, de no ser parte, ¿no? Y bueno, y son cosas que vine a trabajar en esta vida también, del tema de la traición, de no pertenecer, de la estafa, estafador y estafado, bueno, un montón de cosas. Coño, fíjate que estás afirmando de que son conquistadores. O sea, ya le estamos dando la beta a todo el mundo de el que está pensando que los reptiles nos conquistan, pues él lo está afirmando. Es que está en su naturaleza. Eras un rebelde, la En nuestra resistencia. claro, está en nuestras naturalezas, porque son territoriales y son
como egoístas en muchos aspectos, pero bueno, se puede evolucionar desde cualquier lugar. Y ahora te pregunto solo, ¿intuición o creencia? ¿Crees que se reencarnan también en humanos? Sí, No, no hablo solo por vosotros que tenéis un recuerdo de vida pasada, hablo de actuales sí. reencarnados. Ah, ok. Entonces esto se va a poner más interesante todavía. Para el que esté escuchando esto, no lo vamos a seguir nosotros por ahí, porque el podcast no va por ahí, pero solo porque me ha causado mucha curiosidad. Es probable que esto os haya incentivado aún más porque hay muchas personas que están en, en el mundo hablando de que tienen recuerdos de vidas pasadas muy como si fueran de la niñez, ¿no? Incluso Matías de Stefano, hay gente que se conoce mucho, etcétera. Yo no resueno mucho con muchas de las personas, ni con la forma de que lo hacen, pero vosotros me estáis diciendo que todo esto os aparecía en sueños, en meditaciones. ¿En qué punto eso se transformó en aparecer, pues como el curso que acabas de lanzar, ¿no? Guías, maestros quizás, eh, otros yos, tu padre. ¿En qué momento de toda esta historia está relacionado los seres energéticos? Es que yo lo que he podido canalizar de cómo funciona es lo que yo puedo decir de la información que puedo llegar a bajar o a decir, ¿no? Es como si nosotros en nuestra encarnación primigenia, o sea, la primera, es como si somos una parte, como un fractal de la fuente y tenemos como un traje energético, ¿no? Y en ese traje energético, que es el original, el primero, quedan como heridas o situaciones grabadas ahí. Y todas las encarnaciones que uno tiene después, esas heridas están grabadas en esa asignatura energética. Y hay como memorias que se van colocando como encima, como capas. Entonces, si uno quiere acceder a ese conocimiento de la verdadera esencia o tus recuerdos galácticos, por así decirlo, o primigenios, hay que sanar un montón de cosas. Hay que hacer un camino interno de rascar. Y son cosas dolorosas y son cosas que cuestan. Y en algunos casos la mayoría miran para otro lado y no lo quieren hacer, ¿no? O se niegan a hacerlo. Pero están escondidas ahí las memorias. Y cuando uno quiere empezar como a reprogramarse y todo esto, es la sensación de que todo está dentro de uno. Y es verdad. O sea, no es que uno adquiere dones o adquiere habilidades, uno las tiene. Lo que pasa es que están bloqueadas. Son como barreras. Es esto que vos decías de las barreras que tenemos. Es toda esta cosa emocional que tenemos guardada está relacionada con las emociones que vinimos a trabajar aquí, que son nuestras heridas originales. Por eso lo de sanar está relacionado con esto. Porque en la medida que nos vamos sanando, vamos recuperando nuestra esencia. Y yo estoy acá por eso. Y notas cuando hablas de seres, a tu padre, guías, ¿notas la diferencia? O sea, si yo puedo saber si son distintos, sí, son distintos totalmente. Pero Yo tienen noto- diferente energía, a eso me refiero. Me ha O sea, pasado de nosotros podemos calificar a alguien. Claro, a mí No lo lo que me sé ha si pasado es que yo siempre he sentido las energías de los seres que me rodean, ¿no? Pero últimamente hay muchos que los fui conociendo, que los fui viendo, los fui escuchando, los fui identificando. Y muchos son fractales de nosotros mismos. Por no decir que algunos somos nosotros mismos en otro tiempo, como dobles cuánticos. Esto lo contaste en el live y me quedé que le íbamos a hablar más extendido. Todavía no lo has dicho tú, lo he nombrado yo porque justo lo has nombrado en el live del lanzamiento del curso, pero tú nombraste
estoy haciendo un poco de memoria para la audiencia que esté mirando este podcast por primera vez. Tú nombraste que te comunicas con tu padre. Y una de las cosas que me sorprendió mucho es que tu padre falleció hace muy poquito Sí, y él ya te contó que pasó por varias vidas después de fallecer. Y eso me quedó y te pregunté en el live y fue cuando tú dijiste, es que el tiempo no es igual para esta gente, ¿no? Para estos seres. Si puedes explicar esto con tus palabras porque estuvo porque increíble. nosotros estamos aquí encarnados, pero simultáneamente estamos en un plano donde estamos todos, que es como si fuera afuera de la Matrix. Y por ese motivo es que, por ejemplo, una persona trasciende y se va a ese plano. Y por más que después reencarne, si yo puedo conectar energéticamente con esa persona siempre está en ese plano, independientemente del cuerpo que esté ocupando. O sea, para decirlo de otra forma, mientras nosotros estamos aquí hablando, que tú estás en España, nosotros estamos aquí, también estamos todos, incluyendo las personas fallecidas en ese otro plano. Y el tiempo, en ese otro plano no hay tiempo y espacio, como aquí. Tú fíjate lo fácil que es relacionar esto con un juego de rol. O Sí. sea, es tremendamente curioso de que los humanos hayamos inventado cosas que parece que fueran reales en otro tipo de realidades, ¿no? Mm. Es como que inventamos el... Tú fíjate, ahora nosotros estamos haciendo la inteligencia artificial. ¿La inventamos o la canalizamos? Bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero estamos haciendo Lo la inteligencia artificial. recordamos. Eh, la pregunta es, ¿cómo sabemos que no estamos fabricando a nuestra propia conciencia porque lo hemos hecho anteriormente? Sí, Porque una de las causas que yo estaba razonando es, y yo no sé si razón, no recuerdo, la verdad que no me puedo entrar en ese tema porque me están pasando cosas, y sobre todo del podcast de Sylvie, que ahora mismo se está estrenando mientras nosotros estamos hablando y no veo la conversación porque va a ser una locura, que ya la veré, no sé, luego, porque creo que la gente va a flipar un poco, como se dice aquí en España. Ella mientras estaba haciendo el podcast conmigo, yo estaba escuchando de verdad sus palabras. Entonces yo no estaba entrevistando, estaba aprendiendo. Y me refiero como si estuviera yendo a un workshop. Estaba en pleno podcast y ella, la mitad del podcast lo canalizó. Ella para canalizar cierra los ojos, es su forma. Y en cuanto cierra los ojos, ella me comenta que tiene a dos maestros yógicos, son nombres muy relevantes en el yoga, que cuando cierra los ojos están ahí. Y muchas veces le pregunté cómo es que puedes canalizar algo que es un ente como divino, ¿no? Y me dice, es que todos lo pueden hacer. Ese ente es como una información que está accesible para todo Dios. Para todo Dios, mira, para todo el mundo. Pero tienes que estar en la misma frecuencia. Y entonces vuelve a cerrar los ojos, hace todo este proceso mientras está hablando, y se me ocurrió a mí cerrar los ojos en ese momento. Para ver que si yo veía algo, ¿no? Porque como hacemos estos procesos de meditación profunda, hemos estudiado tantos años, hemos llevado a la gente a otros planetas, hemos hecho esta cosa tan loca que no podríamos ponerle ciencia escrita, pero es que ha estado por miles de personas. El experimento este que llamamos de Tesla, eso es una locura. 4.000 personas que han hablado con su yo energético, o sea, y el 61% que tuvo respuesta de cosas del futuro, eso es algo así como, ¿what? Espera, o sea, que no es... Estamos hablando de datos concretos, o sea, medibles, gente que ha participado en experimento y lo ha contrastado, y estamos hablando de números muy grandes, estamos hablando de 4 cifras. Pues con ella, o como lo de la lluvia, ¿no? Nos juntamos 2.300 personas y se acabó la sequía en Cataluña. Es una locura. Pues con ella, que la tenía aquí al lado, estaba aquí, digo, oye, juraría que estoy notando una energía enorme. No sé si es ella o qué. En un momento digo, ¿conoces Goku? ¿Viste lo de Goku?
Lo de Dragon Ball Z, que hacen ¡Uah! Y hace la bola energética. ¡Fiu! Y yo le digo en coña a Jordi, digo, ¿has visto Goku? Digo, el anime, y le digo a ella, y dice, no. Y digo, pues sabes hacer ¡Uah! Y sale la bola. Y digo, aquí hay una pedazo de bola energética o sea, tengo la mano, la parte de aquí que parece una estufa. Y se me ocurre cerrar los ojos. Cierro los ojos, estoy en pleno podcast, esto está grabado. Yo cierro los ojos así y empiezo a hacer. Y digo, Jordi, ¿tú lo ves? Aquí hay alguien. Y Jordi me dice, mientras ella estaba hablando en trance, ¿vale? Y yo estaba, Jordi, aquí. Y no. Entonces cuando ella acaba de hablar, le digo, Silvi, ¿quién es ese? Ella estaba en trance, ¿ok? Estaba con los ojos cerrados. Y fue un shock. Abre los ojos, o sea, sí, abre los ojos, me mira, sonríe y dice, acabas de conectar con tu alma. Él está aquí contigo. Y cierra los ojos y siguió. Era como, no sé, como una película de ciencia ficción, ¿sabes? Que si está alguien y tal, se despierta así, y te dice algo y vuelve. Y digo, ¿qué? Y yo no sé si pasó algo extraño tal, pero te juro que yo sentía, ¿sabes esto cuando sabes? O sea, tú puedes tener los ojos cerrados, pero sabes que alguien está pasando por al lado, etcétera, ¿no? Las sensaciones a los humanos la tenemos, pero yo la tuve en directo. ¿Eso os pasa así a vosotros continuamente? Es decir, coño, que aquí hay alguien. Coño, que del otro lado, hostia, esa persona de ahí lleva a 3 personas más. ¿Eso os pasa? A mí no. A vos, mi amor. A mí me pasa a veces en meditaciones, me pasa de tener sueños con cosas muy vívidas. eh, y entonces después digo, o sea, yo los sueños los anoto, los escribo. Y para más adelante, para guardarlos. Me pasó, por Buenísimo ejemplo, eso. me pasó de un sueño donde había una mesa muy grande con seres con distintas caras, o sea, no humanos. Todos los seres que estaban ahí no eran humanos. Y Rollo Star Trek. yo tampoco, porque yo me veía las manos y tenía escamas. Y teníamos conversaciones del plan que se está haciendo en la Tierra. Y yo eso lo anoté, ese sueño. Después, ese mismo lugar yo lo he visitado varias veces en sueños. En otra discusión que yo tuve con una persona ahí, vamos a llamarle persona, pero tenía una cara verde con ojos, bueno, qué sé yo. Me decía, estábamos hablando de la evolución de los humanos. Y me decía, para vos es fácil decir lo que estás acá y que estás en este plan que estamos haciendo, que estamos construyendo esto. Pero hay que estar ahí, que te borren la memoria, no entender nada, no saber nada. Hay que estar ahí en ese lugar. Y entonces yo decía, bueno, yo voy a ir. Y ese sueño, curiosamente, lo traigo porque me han hecho otras entrevistas, me hicieron una entrevista en otro canal. Y la persona que me entrevistó, que se llama Nico, me dijo que tiene otros entrevistados que tiene pendientes que le contaron lo mismo. Que tuvieron el mismo sueño con esa mesa grande, con seres que están sentados ahí que no son humanos. Entonces, ahí es donde uno dice, uy, esto entonces, ¿qué es? ¿No? Y la información que me viene con este tema es que este simulador, vamos a decir, está creado por personas que fueron seleccionadas de distintas razas con ciertas habilidades, por ejemplo, artistas que crearon la simulación, programadores que crearon la simulación, arquitectos, astrólogos, genetistas. Por ejemplo, el ser humano es un compendio de la genética de muchas o todas las razas para poder albergar todas las razas en esta misma estructura, sería. Y vivir esta experiencia de convivencia entre todos, olvidando todas las guerras y todo el dolor que se causó entre las razas. Es para aprender a no tener prejuicios. Igual falta un montón, porque si hay prejuicios con esto, imagínate si tenemos tentáculos y cosas raras, o sea, no. Pero esa es la información que me fue como canalizando o llegando con respecto a esto.
a este lugar donde estamos transitando. Y muchos de los que creamos este simulador estamos acá. Pero somos muchos, no soy yo, somos un montón. ¿Y tienes algún hack para entrar en ese estado? ¿O simplemente meditando y poniendo la intención? Yo creo que es sanando adentro nuestro, quitando las capas que están encima. O sea, de cuando todo. tú sientes, si puedes definir lo que es sanación para ti. Sanación es evolución. Es la Qué interesante. transmutación. Porque para mí la enfermedad es un código errado. Es como si nosotros fuéramos números. O sea, no digo que somos un número, digo que si nuestra genética pudieras ponerla en números, seríamos un número. Y un error en el código genera irregularidades o un desequilibrio y entonces te enfermas. Y entonces Claro. acomodar los códigos sería una forma de sanar. Y que además, bueno, todo es sonido en realidad. Para mí, la frecuencia de que tanto se habla, la vibración, es sonido. Todo en esta realidad emite sonido. Lo que pasa es que no podemos escuchar todo. Porque hay frecuencias como la que escuchan los perros, que nosotros no las escuchamos, pero existen. Las ondas de radio, las ondas de televisión tienen sonido. Todo tiene sonido. Y si podemos cambiar el sonido que generamos, podemos cambiar nuestra frecuencia. Por eso que hablarle al agua, por ejemplo, o cambiarle el sonido a lo que uno habla, lo que uno dice, las palabras que usa, son importantes, porque transmite esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, usar la palabra trabajo no es lo mismo que decir ocupación, porque trabajo viene de un léxico de tortura. Entonces, no es de extrañar que cuando decimos trabajo, nosotros nos sintamos mal en ese lugar donde estamos trabajando. Entonces, lo que hablamos, lo estamos creando. Y toda es frecuencia y es vibración y es sonido. Eso es lo que puedo entender yo de dónde estamos. Y la energía que circula o la energía principal con la que estamos trabajando siempre es eléctrica. Por eso es que hay que hacer descarga tierra, o sea, pisar la tierra con los pies descalzos para descargarla, para hacer cambio de polaridades magnéticas, sería. Y la energía Mira, que nos qué llega curioso. es eléctrica. Qué fuerte. Wow. Yo curiosamente, desde que estoy haciendo el podcast, que las personas que hablan las enlazo. Entonces veo la correlación que hay entre un músico que ha estado por aquí y ha explicado que todo es sonido. Es en un podcast anterior, recordar, creo que es el 20, que estaba con Miquel, mi compañero, y Jordi, y él decía, todo es sonido. Y yo le digo, ¿todo es sonido? Y él decía, todo es sonido y todo es luz. Y yo le contesté, todo es sonido, me cuadra. Porque si no hay vibración, no estaría materializado. Ya que todo lo que tiene aspecto de materia es una vibración ralentizada. Pero todo es luz, no estoy de acuerdo. Porque por eso existe la oscuridad. Y en este universo se permite. Por lo tanto, no todo es luz, pero sí que todo es sonido. Entonces hay mucha gente que habla de que todo es luz, somos seres de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, pues quizás no. O sea, si estamos aquí existe el conflicto de intereses. Es que el trabajo es integrar. El problema es que nos han enseñado que lo oscuro, lo feo, hay que esconderlo, hay que ocultarlo. El trabajo es que nosotros somos todo, somos una unidad. Somos el que quiere asesinar a otros y somos los que quieren amar a todos. Entonces, a mí me gusta en eso la analogía del lobo. Yo digo que todos adentro nuestro tenemos dos lobos peleando, el lobo blanco y el lobo negro.
Y al final del día hay uno de los lobos que le gana al otro. Entonces uno puede preguntarse, ¿cuál es el lobo que gana? ¿Y sabes cuál es el lobo que gana? El lobo que uno le dio de comer. El lobo que está mejor alimentado es el que gana. O sea que es una decisión de uno a qué lobo le das de comer todos los días. O sea que si yo me expreso como un ser de luz, es mi decisión hacerlo. Y eso implica un trabajo, implica conciencia. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? ¿Dónde está el egoísmo? ¿Dónde está el altruismo? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la maldad? O sea, y ese equilibrio en la dualidad en la que estamos es lo que vinimos a trabajar. Las energías masculina y femenina, las polaridades. Y transitar en equilibrio las polaridades. Es como la coherencia que tenemos que encontrar. No es fácil, es muy difícil. O sea, la coherencia sería, pienso, lo que digo y lo que hago tiene toda coherencia. Es muy difícil hacer eso. Pero bueno, hay que por lo menos ser consciente de que tenemos que apuntar ahí. Lo bueno que has dicho de que al final del día, ¿qué lobo estás alimentando? Así que, si me estás mirando y has llegado hasta aquí, escribe en un comentario a qué lobo estás alimentando. ¿Al lobo blanco o al lobo negro? Solo con que escribir lobo blanco o lobo negro, los que estén mirando esto en la primera hora están diciendo no entiendo nada de los comentarios. Pero, ¿qué tal si lo pones en un comentario y así medimos cuántos lobos blancos hay y cuántos lobos negros hay? Y así miramos un poco de balance como estamos la población al final del día. Eso sería un buen termómetro. Ver que hay, no sé, me invento, 900 lobos blancos y 40 lobos negros, o al revés, 900 lobos negros y 40 lobos blancos. Y dice, pues ya entiendo todo lo que está pasando, ¿no? Y fíjate que con neurohacking hacemos eso, ¿no? De otra forma, de otra visión. Claro, todos te van a decir que alimentan el lobo blanco igual. Pero bueno. Sí. Total. Venga, pon un comentario, va, déjalo. Lobo blanco, lobo negro. Y si no, el primero que ha comentado, dale un like. Conscientemente dejas la heladera abierta. El like no se ve, así que tranquilo. ¿No? Que le den el like al lobo blanco, lobo negro, y así no se ve. Así, sí, pues no he dejado el comentario ahí. O el que tenga más réplicas, ¿no? Entonces, para acabar, aparte de que tenéis que probar el curso de Cristian, que como veis va de generaciones transgeneracionales de sanación, así que la experiencia que vas a poder adquirir es bastante impactante. Nosotros hemos aportado un poquito, es el caso que he hecho unos cuantos vídeos y meditaciones, porque yo ya tengo otro curso de sanación de cuando lo he hecho en esta vida, cuando me he roto la espalda, después de otro accidente que me perdí la memoria y me rompí la mitad del cuerpo, etc. Quizás mi punto de vista es mucho más de creer en uno mismo, más de ciencia. No sé si han participado los guías en eso, no tengo ni idea. Pero, ¿qué te gustaría dejar como huella a vosotros dos en esta vida que estáis haciendo? No escuché la pregunta. No escuché la pregunta. ¿Qué te gustaría dejar como huella en esta vida? Huella. Yo creo que la clave de lo que pasa hoy en el planeta Tierra es que el ser humano está buscando su libertad. O sea, salir de este sistema donde nos sentimos que entramos en la rueda del hámster y no podemos salir, ¿no? De ir todos los días al trabajo, trabajar 16 horas, pagar las cuentas, pagar dinero para poder comer, todo este sistema. Y en realidad, como todo se crea primero en el plano astral, en un plano energético, o sea, como digo siempre, si vos tenés un papel y yo hago un dibujo, el dibujo estaba en la mente. Las enfermedades pasan lo mismo. Se manifiestan en el cuerpo físico, pero estaban en un plano astral, se originaron en un plano astral. La dominación
que está habiendo aquí para poder tener al ser humano en esta rueda del hámster, del samsara o de lo que sea, es porque estamos dominados en el plano energético. O sea, energéticamente hay como sigilos o sellos o símbolos que nos tienen atrapados. O sea, como vamos a llamarlo rituales, magia, y tiene que ver con cosas que pasan con, bueno, de toda índole, de cosas de redes, y no redes, me refiero a las redes sociales, me refiero a las redes de cosas oscuras que hay en el planeta, ¿no? Entonces, para transformar esto, para poder salir de esta matrix, primero hay que salir de forma energética. O sea, todos estamos en este sistema, todos pagamos las cuentas, todos tenemos que comer. Pero empezar a tomar conciencia de en qué ocupas tu tiempo, porque tu tiempo es lo más valioso que tienes. Y entonces, en la medida que decir yo mi tiempo lo quiero ocupar en cosas productivas para mí y para otros, tomar conciencia de esto. Y en definitiva, lo más importante creo que es pensar que estamos solos. Es como yo me imagino siempre que estoy yo solo, aquí y ahora. Y estoy solo, todo lo de afuera no existe y solo estoy yo con lo que pienso y lo que siento. Y entonces estoy angustiado, estoy ansioso, estoy mal. Y si todo el resto no existe, ¿por qué me siento así? Es porque yo decidí sentirme así. O sea, como que en definitiva podemos elegir cómo sentirnos a cada momento. Eso es lo que me parece que... Y eso te abre puertas a gestionar tus emociones. O sea, una cosa es sentir la emoción, yo tengo rabia y estoy enojado. Y es distinto decir, ¿sabes qué? Esto me enojó. Esta situación me enojó por esto y genera esto y esto, pero lo estoy analizando no desde el enojo, sino como un observador que observa mi enojo, que no es lo mismo. Entonces, en la medida que podemos gestionar... Eso es difícil, ¿eh? En la medida que podemos gestionar nuestras emociones, empezamos a autoobservarnos como un observador, no como el jugador. Y ahí está la clave de poder empezar a acceder a toda esta información. De quién soy, por qué estoy acá, qué es lo que estoy haciendo. Pero observarme, ¿por qué pienso esto? A ver, el pensamiento este que vino, que soy un inútil, esto no sirve, esto no funciona, esto es mentira. A ver, pero a ver de dónde viene. Incluso está la voz de la persona que lo dijo originalmente. Entonces, cancelo ese pensamiento. Y con las emociones lo mismo. Yo me levanté bien, ¿por qué ahora me siento mal? A ver, ¿qué me pasó en el mes? Porque fulano me habló por teléfono. ¿Y qué me dijo? Me dijo todo esto. Y es rascar, y es encontrarle la punta a lo bello. Y ahí descubrís las cosas. Pero para poder hacer eso tienes que observarte como un observador, no como que sos vos. O sea, observar lo que pensás y lo que sentís. Como que es... Justo Silvi dijo lo mismo. Estoy solo y solo existo yo, lo que pienso y lo que siento. Y a cada momento elijo lo que siento y lo que pienso. Y agradezco a la mañana cuando me levanto por estar otra vez aquí aprendiendo y evolucionando. Y lo que me gusta hacer a mí es esto de hoy despierto a la mejor versión de mi vida para mí, porque despierto a la mejor versión de mí. Y todos los días apuntar a ser mi mejor versión, dejando la puerta de que cada día es una versión mejorada del día anterior. Cada día un salto cuántico, ¿no? Y es correr la cortina, acá, tal cual. Mirá qué curioso, mientras van contando las Hay como personas sus puntos en común. experiencias, sí, mucho. Y yo tengo en mi primer libro un capítulo que se llama Ser indiferente. Y es como yo he sanado el cuerpo. Y es disociar las emociones del cuerpo, porque si no, no se podía sanar mi cuerpo, si yo adoptaba las emociones. ¿Cómo puede ser que tenía esa información yo? ¿De dónde salió? Estas son todas las preguntas. O sea, ese libro que escribí hace 10 años, que hace 6, 7 conocí a Miquel y me dijo, como el de Joe Dispenza. ¿De dónde salió esa información? No lo sé. Yo no había leído ni el libro El Secreto, ni había leído lo de Joe Dispenza.
Mi padre me había transferido una reprogramación biológica. Y son todas estas cosas que, Valeria, tú decías, queremos pruebas. Pues yo también la tengo escrita en un libro. A mí no me la ha dicho nadie. No sé de dónde han salido. Las llamo con otras palabras, lógicamente. Ahora quizás las llamaría diferente, ¿no? Pero en ese momento la llamé ser indiferente. Y si no eres indiferente, pues no puedes materializar la vida que quieres. Es un patrón lógico de la economía también. O sea, vete a saber cómo anclé los conocimientos en su momento para salir 3 meses de una situación crítica de mi vida. Porque fue un periodo muy, muy, muy corto de tiempo. Las 2 veces, ¿eh? La primera, cuando me dijeron que tenía que estar 6 meses en el hospital, 1 mes inmovilizado y estuve pues 15 días inmovilizado y 15 días en el hospital, algo así, no sé, un número muy pequeño. Y, y la segunda, cuando perdí la memoria. Entonces, pues la realidad es otra perdiendo la memoria. Ya os puedo asegurar que sin recuerdos no somos quienes somos. Pero ahora vosotros me estáis hablando de recuerdos que van más allá del ser que somos. Y entonces los anclajes, las palabras, quizás los números sí que son códigos. Quizás detrás del número Fibonacci hay algo más. Pongo un número, una palabra muy conocida, pero puedo decir los números de Grabovoi, que me parecen una sandez, pero pues quizás no lo sea. Quizás esos códigos para la persona que lo escribió y para las personas que lo lee quiere decir algo, ¿no? Y es muy probable que sí. Es muy probable que una frase que quiera decir algo para mí o para vosotros dos no quiere decir nada para otra persona. Pero para nosotros son frases muy profundas y ancladas. ¿Por qué? Porque nos llevan a vete a saber qué recuerdo, vida o lo que sea y nos trae ese recuerdo ahora. Yo te digo ahora, no sé, el perfume de no sé qué. Y dice, pues vale. Y tú hablas con un amigo, el perfume, no sé qué. Ah, sí, ¿te acuerdas la fiesta que estuvimos? Ah, la ja, 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 ¿no? Pues esto quizás pasa lo mismo con las vidas pasadas y al estar prestando atención a podcasts como este, se te empieza a activar algo pequeñito por dentro que dices, ay, mira, me suena. Pues yo les recomiendo a todos los que estén mirando en la audiencia que si has pillado algo que dices, es que me resuena, míratelo de nuevo. Como ha dicho Cristian, escríbelo. Empieza a averiguar sobre eso porque vete a saber si te pasa como Cristian y Valeria, que quizás tu pareja es una reptiliana que se conocen de otra vida o quizás tenéis varias vidas a la vez en paralelo o quizás tienes un superpoder escondido que lo puedes desvelar o simplemente te da una sensación de tranquilidad y paz que es incalculable, porque muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo nos da a nosotros paz, una enorme paz interior. Y esto es lo que agradezco muchísimo de vosotros, cuando hemos hecho el curso que transmitís esa paz. Y aparte, se os veía ya la motivación, ¿no? Tecnológicamente no entiendo un pepino, pero estáis poniendo todo el amor del mundo para que eso funcione. Es el caso de que ahora nos estamos grabando con un móvil. ¿Sigue grabando el móvil? Porque si no, imagínate toda la entrevista como la vamos a tener. Cristian y Valeria, me ha encantado teneros aquí. Yo voy a esperar a leer todos los comentarios, a ver en la parte que ha sido interesante, porque quizás invitaremos a alguien más a tener una charla 3 para hablar de algo que has comentado, pero lo dejamos en los comentarios que lo decidan. ¿Qué te parece? Perfecto. Dale, muchísimas gracias. Muchas Buenísimo. gracias, Rudy. Un placer estar acá. Sí, realmente. Gracias por conocernos en esta vida. Gracias. Y te veo en el próximo episodio o en este. La cosa que me estoy quedando hablando porque te van a aparecer mensajitos por aquí para picar de los próximos podcasts. Te recomiendo el 1, el 2, el 3 también está bueno, el 4 y de ahí hasta el 30. Nos vemos, un abrazo.